mí me parecía descabellado el franquismo sin Franco, ¿no? Y creo que era un error. Y no es que porque nunca hemos sido franquistas activos en esta casa, jamás, salvo la guerra civil. Clarísimamente estuvimos en un bando, pero no para que un señor se quedara 40 años. No tiene nada que ver. Tras la instauración de la dictadura del general Franco en España, el gobierno franquista quería dejar claro que mandaba no solo en la prensa pública, sino también en la prensa privada. Y el mejor ejemplo que podía dar a toda la comunidad de los empresarios privados era destituir a don Juan Ignacio Luca de Tena como editor del diario ABC, como presidente de Prensa Española S.A., empresa editora del diario ABC. Era todo un símbolo, porque el señor Juan Ignacio Luca de Tena no era solo el hijo del histórico fundador de ABC, don Torcuato Luca de Tena Álvarez Osorio, era probablemente el editor de periódicos que más se había opuesto al régimen de la Segunda República y el editor de periódico que más se había implicado en el golpe de Estado y alzamiento nacional que derivó en la Guerra Civil, que acabó con la Segunda República y permitió la llegada de la dictadura del general Franco, prestando efectivos para los traslados y los viajes del general Franco para la conspiración y siendo intermediario en la negociación para financiar el golpe a través del banquero señor Juan March. Las discrepancias entre el señor Juan Ignacio Luca de Tena y la dictadura del general Franco se debía a que el señor Luca de Tena había apoyado el franquismo con el objetivo que restituyera la monarquía borbónica. Para los monárquicos puros, como era el señor don Juan Ignacio Luca de Tena, la monarquía, fallecido el rey Alfonso XIII, debía ser restituida en la figura de su hijo, don Juan de Borbón, una opinión que compartía el propio señor Juan de Borbón, que conspiraba para intentar recuperar el trono, y una conspiración en la que participaba el que fuera líder de la CEDA, líder de la derecha, durante la Segunda República, don José María Gil Robles Quiñones. Don José María Gil Robles hizo declaraciones en público, en el extranjero, a favor de que finalizara el gobierno del general Franco para dar paso a la jefatura del Estado del señor Juan de Borbón. Ante eso, la dictadura ordenó al director de ABC, señor Losada de la Torre, director de ABC nombrado por la dictadura, no por el señor Luca de Tena, que insertara un artículo en el periódico ABC calificando al señor Gil Robles de fracasado político. El artículo se tituló El apuntalador de la República, plagado de ataques contra el señor Gil Robles. Conviene, pues, volverle a olvidar, y acaso también que le olvidaran los registros de españoles del consulado correspondiente, como le olvidaron en la hora del martirio los rojos, con un desprecio que vale más que todas las palabras. Esa línea sagrada de mártires que llamó así a las más altas figuras de la política española, José Antonio, Calvo Sotelo, Víctor Pradera, Albiñana y hasta el señor Martínez de Velasco, sabían que el señor Gil Robles tenía miedo y le eximió de la gloria. ¿Cree que Araquistáin, Madariaga, Negrín y Osorio, que no le concedieron talla para la muerte, se la concederán para la conspiración? En política, señor Gil Robles, existirá hasta la consumación de los siglos una palabra incancelable: fracaso. El artículo estaba reprochando, entre otras cosas, al señor Gil Robles que no hubiese sido asesinado por los republicanos durante la Guerra Civil. Para don Juan Ignacio Luca de Tena, que había compartido con el señor Gil Robles el combate contra la Segunda República, le pareció que era un artículo intolerable y desautorizó en público lo que había hecho el que en teoría era su director, el señor Losada de la Torre. Eso llevó a que la dictadura franquista, a través del Ministerio de Información, es decir, de don Gabriel Arias Salgado, y el mencionado director de la prensa, don Juan Aparicio, que eran los que controlaban los nombramientos en las empresas de comunicación, procedieran a destituir a don Juan Ignacio Luca de Tena como presidente de Prensa Española S.A., dado que un decreto de guerra que aún seguía vigente establecía que el gobierno tenía potestad para destituir a los presidentes de cualquier empresa si consideraban que eran malos españoles o masones. Obligaron a publicar en todos los periódicos de España, está publicado en todos los periódicos de España la destitución de mi padre como presidente y vocal del Consejo de Administración de Prensa Española. En virtud de la ley de guerra no podían ser miembros del Consejo de Administración de empresas que interesaran directamente al Estado, ni los malos españoles ni los masones. O sea que no sabemos qué era lo que mi padre tiraba. Y es un hecho que la dictadura quiso convertir aquello en un ejemplo para todo el sector mediático, porque lejos de ser una destitución discreta, ordenaron
que la destitución de don Juan Ignacio Luca de Tena fuera publicada en todos los periódicos de España, incluyendo en el propio diario ABC, donde tuvo que publicarse en primera página. De esta manera, el general Franco echaba al editor de periódicos que más había propiciado su llegada al poder, en un gesto para dejar claro que no iba a estar sometido a ningún tipo de empresario mediático. El poder del gobierno para nombrar y destituir a directores de periódico se mantendría hasta la Ley de Prensa e Imprenta de 1966.